Ya iniciamos. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En compañía de AMECAT, no sé si quieran hacer alguna introducción, chicas. Sí, doctora, gracias. Buenas tardes. Sí, Bueno, pues estamos aquí con la doctora Lisette Alonso. Ella nos va a compartir hoy una ponencia sobre hipotiroidismo y embarazo. También algunas pacientes de cáncer de tiroides tienen mucho esa inquietud. Entonces, bueno, pues nuevamente le damos las gracias a la doctora. Agradecemos también al Colegio Libre de Hidalgo que nos está apoyando en la transmisión. Y bueno, pues eh, en, en el marco de las actividades del Día Mundial de las Enfermedades de la Glándula Tiroides, vamos a iniciar con esta sesión médica. La doctora Lisette Alonso es médico endocrinólogo y es biólogo de la reproducción humana. Ella también ha colaborado con AMECAT y con algunas otras asociaciones para informar y apoyar a los pacientes en todo el tema del hipotiroidismo y todo el tema de endocrinología y la reproducción humana. Adelante, doctora. Buenas tardes. buenas tardes a todos. Saludo con gran aprecio pues a Claudia y a todos los pacientes que forman parte de la Asociación Mexicana para Estudio de Cáncer de Tiroides y pues tengo el honor de estar con ustedes para platicar pues en marco en el próximo 25 de mayo que se celebra pues finalmente la conmemoración de las enfermedades tiroideas y en especial el cáncer, ¿no? Yo soy de formación endocrinóloga, digamos el endocrinólogo como parte del estudio y diagnóstico de todas las enfermedades tiroideas. También es muy importante qué enfoque tenemos que darle a la parte de la reproducción humana. Como mujeres, pues prácticamente podemos pasar aproximadamente unos 30 años de nuestra vida en la reproducción y también algo muy importante que es el acercamiento también a la menopausia, por lo cual pues finalmente, como ustedes sabrán, el 80% prácticamente de los pacientes que viven enfermedades tiroideas somos las mujeres, ¿no? Y finalmente hablar de la reproducción y una parte de la concepción y el embarazo es fundamental. Voy a ponerles una pequeña presentación que preparé para el día de ustedes y voy a transmitirla, igual si me permite también compartir mi pantalla. Y aquí ya estamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si puedan ver bien la pantalla todos los que estamos aquí conectados. Muy bien. Sí, 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 se doctora. ve. Muy bien, entonces el tema que me encargaron el día de hoy para platicar con todas ustedes es el del hipotiroidismo y embarazo. Parte de lo que vamos a platicar también es el hipotiroidismo que sucede de nuevo porque también es de especial interés y el hipotiroidismo que queda como secuela de removernos la glándula tiroides, en especial a todas las pacientes que viven con cáncer. Prácticamente, pues bueno, el tema de la glándula tiroidea es de interés muy importante en la fertilidad. Es una pequeña glándula con forma de mariposa que va a ser esencial para el funcionamiento del cuerpo humano, en especial lo que sería la reproducción y el embarazo. Finalmente, tocar el tema de la reproducción o de una función ovárica intacta es muy importante porque también no únicamente a veces buscamos el embarazo, sino también buscamos el equilibrio hormonal. Tener un ciclo menstrual regular en la mujer desde niña también es importante para que logremos buscar una salud integral en todas las etapas de nuestra vida. Y bueno, es muy importante platicar y tomar el complejo de todo lo que sucede en las enfermedades tiroideas y la reproducción especialmente femenina. El complejo de todas las alteraciones tiroideas, y aquí hablamos del hipotiroidismo subclínico, del hipertiroidismo y también de la disfunción o la enfermedad tiroidea de origen autoinmune, es decir, presentar anticuerpos contra la tiroides positivos refleja muchas alteraciones que pueden variar desde las alteraciones de la ovulación, porque principalmente cuando tenemos una alteración tiroidea no controlada, finalmente puede representar que presentemos un ciclo menstrual irregular y que en ese sentido también tengamos alteraciones en la ovulación y en la posibilidad de poder lograr un embarazo. Un descontrol tiroideo también puede someter a una paciente a ciclos menstruales muy irregulares, muy dolorosos, muy prolongados, que también pueden conllevar la presencia de anemia
y de un útero no preparado para poder recibir la implantación de un embrión. La infertilidad es un proceso muy complejo en la vida de una mujer que también es altamente presente en todas las pacientes que viven enfermedades tiroideas. Incluso antes del diagnóstico incluso del cáncer, una mujer con alteración tiroidea puede vivir de este padecimiento de infertilidad porque traduce una alteración o un riesgo de abortos en 3 veces más en comparación con la población general. Y hay mujeres que sí pueden lograr el embarazo, pero desafortunadamente lo pierden, o sea, un aborto espontáneo. Y en ese sentido es importante que hablemos del panorama en nuestro país. Finalmente, hay complicaciones o más bien alteraciones preexistentes que pueden haber, por ejemplo, en todo el mundo, pero principalmente algo de interés para nosotros las mujeres es la etapa previa al diagnóstico del hipotiroidismo. Hay una condición muy incipiente que se llama hipotiroidismo subclínico, en donde hay un rango que algunos médicos podemos no reconocer o algunos médicos pueden no reconocer como alteración tiroidea, que es el rango de la hormona estimulante tiroides. Esta hormona en especial es muy importante para poder lograr un embarazo como para poder mantenerlo. Y esta prevalencia es bastante alta en las mujeres, puede ir desde el 8% en la población general hasta el 1% en cada mujer que se embaraza en nuestro país. Entonces, poder reconocerlo de manera anticipada es muy importante para tener una función reproductiva, y me refiero a reproductiva, a tener un ciclo menstrual regular o que se permita la ovulación hasta poder lograr y mantener un embarazo sano. Entonces, es muy común la frecuencia de encontrar a una paciente que vive con alteraciones tiroideas, la prevalencia de infertilidad, sobre todo cuando tenemos presente la autoinmunidad tiroidea. ¿Y por qué toco este tema tan importante? Porque es un tema de mucho debate cuando acudimos a congresos médicos y la presencia de tener anticuerpos contra la tiroides positivos en nuestra sangre, como principalmente son la antiperoxidasa tiroidea y la antitiroglobulina, reflejan una mayor susceptibilidad de nuestra glándula para poder enfermarse, ya sea que a lo mejor esa condición no sucedió antes del embarazo, pero tener anticuerpos positivos refleja una mayor susceptibilidad a que la tiroides no pueda soportar la demanda del embarazo. Es la principal causa. Anteriormente sabemos que era principalmente la deficiencia de yodo, pero ahora la enfermedad tiroidea más común va a ser la que persiste con anticuerpos positivos. Y también hay muchos estudios en todo el mundo que hablan de esta asociación con la prevalencia de infertilidad. O sea, es muy importante que como valoración completa, siempre nuestro médico endocrinólogo nos complemente con anticuerpos antitiroideos para poder predecir si puede haber alguna complicación durante nuestro embarazo. La prevalencia de autoinmunidad tiroidea, pongámoslo así, también va a ser mucho mayor en mujeres con una baja reserva ovárica y también con falla ovárica prematura. Es decir, tristemente, por ejemplo, las mujeres con hipotiroidismo de origen autoinmune o las mujeres con hipotiroidismo de origen autoinmune, es decir, con anticuerpos positivos, tienen un alto riesgo de hacer la menopausia antes de tiempo. O sea, que puede ocurrir normalmente a los 50 años de edad, pero esta condición puede estar mucho más presente antes de los 45 o inclusive a los 40 años de edad. Y es así también presente que también se asocie a una disminución de la reserva ovárica, es decir, que también podamos encontrar en ellas concentraciones mucho más bajas de una hormona que traduce fertilidad, que es la hormona antimilriana. Por eso siempre la recomendación en pacientes con enfermedad tiroidea es que puedan lograr el embarazo antes de los 30 años de edad. Recordemos que de forma normal, una disminución de los folículos ováricos o de la reserva que se va a volver como tal un óvulo, se detrimenta en una mujer sin alteración tiroidea alrededor de los 30 años de edad. Y esta condición también es multifactorial porque también depende de varios factores que pueden afectar un cese abrupto o temprano de la función ovárica. Por eso es importante que también tenemos que crear conciencia acerca de esto, lo que va a representar también nuestra etapa fértil, como poder lograr un embarazo, como también poder considerar en ese sentido que la menopausia puede ocurrir mucho más temprano en pacientes que sufren de enfermedades tiroideas, especialmente en las pacientes con enfermedades tiroideas autoinmunes. En la tiroides y la reproducción
hay que recordar o más bien concientizarnos que los trastornos tiroideos durante el embarazo van a incrementar la posibilidad de que podamos sufrir diversas complicaciones, desde una pérdida espontánea hasta tener un parto que se pueda adelantar a lo normal, que son generalmente las 40 semanas de gestación. Y lo más triste es que cuando no tenemos conciencia de el bebé pueda nacer con una disminución de su capacidad intelectual, o sea, digamos, un coeficiente intelectual mucho más bajo que el promedio, pero con un control adecuado, esta condición, por supuesto, que la podemos anular. Por eso es muy importante que tengamos la concientización de planear un embarazo y que este no sea con urgencia, no sea como tal que nos agarre con alguna prisa. Un embarazo planeado en toda mujer con enfermedad tiroidea, en este caso hipotiroidismo, es esencial para poder asegurarnos de un desenlace óptimo durante todo nuestro embarazo. Es importante recordar algunas condiciones que también a veces podemos olvidar. El yodo es el principal mineral o sustento para que nuestra tiroides pueda realizar la formación de las hormonas tiroideas. La ingesta promedio de yodo en el ser humano es de 100 a 150 microgramos diarios. Y en el embarazo hay que recordar que esta condición generalmente se duplica o triplica porque en el embarazo aumenta la excreción urinaria principalmente de yodo y también aumenta también la excreción a nivel de las heces fecales. Por eso es muy importante que toda mujer embarazada se suplemente con yodo, que el multivitamínico que le prescriba el ginecólogo tenga un aporte suficiente de yodo y que también olvidemos las modas de utilizar sal que no se encuentre yodatada, porque el yodo es esencial para la mujer embarazada y también, por supuesto, para la formación de la T4, que es la que principalmente va a pasar al cerebro de nuestro bebé. ¿Cuál es la interacción o por qué es lo complejo de hablar de la interacción de la función tiroidea para la madre y el bebé? Finalmente, porque hay que recordar que en una tiroides sana generalmente va a triplicar su trabajo durante el embarazo. Es la razón por la que de antaño generalmente la glándula tiroides aumentaba su tamaño y en una mujer embarazada se le podía encontrar desde antes que podía tener ya la gestación porque la tiroides aumentaba su tamaño. Lo hace para compensar todo el trabajo que tiene durante las primeras 12 semanas de vida intrauterina o los primeros 3 meses de embarazo. Hay muchas variaciones en las hormonas tiroideas que lo traje en esa tablita, pero finalmente recordar algo muy importante. El trabajo de una glándula tiroides en el bebé va a estar formada al 100% hasta el tercer mes de vida. Por eso, y el cerebro del bebé requiere que la mamá le complemente o le proporcione las hormonas tiroideas esenciales para que pueda desarrollar adecuadamente su cerebro. Cuando por alguna razón inespecífica la glándula tiroidea del bebé no se formó y la mamá que puede estar con hipotiroidismo descontrolado o que puede ignorar que padece algún padecimiento tiroideo, va a desprover este aporte de tiroxina o T4 al bebé, con lo cual pues ahí podría haber como platicamos hace unos momentos, un riesgo de aborto o bien que el bebé pueda nacer con un ligero retraso del desarrollo neonatal, con alteraciones del lenguaje, alteraciones de la psicomotricidad y también un coeficiente intelectual más bajo si este no se prevé. Como parte de la estrategia principal es precisamente el seguimiento que estipulamos en varias guías de endocrinología, es que tenemos que hacer un control principal a todas las mujeres embarazadas en el momento en el que ya sabemos que tienen la prueba de embarazo positiva, a la semana 4, a la semana 8 y a la semana 12. Después del primer trimestre, el espaciamiento de las visitas con el endocrinólogo pueden ser hasta cada mes y medio, hasta 2 meses, siempre y cuando por lo menos tengamos la oportunidad de vigilar el embarazo de nuestros pacientes al menos durante 6 visitas. Y esto pues es muy importante porque va a asegurar generalmente el bienestar tanto de la madre como el del bebé. Y es muy preciado porque eso más adelante ya no lo podemos regresar. Un cerebro que no recibió soporte adecuado tiroideo, pues va a ser finalmente un bebé que va a ser desprovisto de tener una mejor oportunidad en el futuro. La formación de la tiroides, como platicamos, es principalmente entre la semana 10 a 12 del embarazo y es muy importante
Finalmente, recordar que también la prevalencia o el porcentaje de hipotiroidismo es muy alto. Es la segunda alteración hormonal más frecuente en mujeres en toda la etapa reproductiva. Como platicamos hace un momento, la causa principal va a ser la enfermedad de Hashimoto, que también pues es muy compleja, o la tiroides de Hashimoto cuando eso ocurre de causa autoinmune. El control inadecuado de este padecimiento se puede asociar a complicaciones como las que platicamos y generalmente recordamos que a lo mejor esa condición no puede ocurrir. Sin embargo, hay que recordar para todas las pacientes que me están escuchando, tener un control óptimo por lo menos los meses antes de que podamos pensar un embarazo es muy importante. Generalmente recordemos que cada que nuestro doctor mueva la dosis, que cada que omitamos una dosis o que tengamos un apego irregular, cada que subamos de peso, cada que bajemos de peso, hay que volver a hacer otro perfil tiroideo para poder estar en un rango adecuado de la hormona estimulante de tiroides. El rango que se aconseja cuando nos detectan el embarazo es un rango debajo de 2 en el primer trimestre. Si estamos por arriba de ese rango, estamos descontroladas y ocupamos realizar una visita con nuestro médico endocrinólogo para que nos haga el ajuste. Hay que recordar que sencillamente podemos tener un incremento que puede ir desde el 30 a 50% de la dosis previa cuando recién tenemos el embarazo. Y es muy importante que la dosis va a variar en cada trimestre y el perfil tiroideo con un rango adecuado de la tiroxina o la T4 libre va a permitir un apego óptimo, sobre todo para que tengamos un buen desarrollo neonatal. En ese sentido, no hay que tener en cuenta o no hay que tener el seguimiento con las fracciones totales ni con las fracciones como la T3 total, la T total, porque esas van a elevarse de manera normal en el embarazo. Los efectos adversos del hipotiroidismo materno, recordando, no controlado en la mujer, pueden ser la prevalencia o la presencia de anemia, puede ocurrir hasta un 30% un aborto espontáneo o pérdida recurrente de la gestación. Esta condición es cuando perdemos 2 o más embarazos. Aumenta hasta un 15 o un 44% la prevalencia de que se nos pueda elevar la presión durante el embarazo, que se llama preeclampsia. Puede haber también desprendimiento prematuro de placenta. Puede también ocurrir un alto riesgo de que el embarazo no llegue a término y también de que haya hemorragia posparto. Son condiciones que podemos evitar si estamos en un adecuado control mes con mes. Condiciones fetales, como platicamos, puede haber peso bajo al nacer, puede haber también la pérdida de un embarazo que se llama nóbito, que el bebé nazca antes de tiempo y también lo más triste es que puede haber un retraso en el desarrollo psicomotor si no diagnosticamos a tiempo o no controlamos a tiempo nuestro hipotiroidismo. Son 9 veces en donde finalmente podríamos decir que no es tanto tiempo, pero que son preciados para la salud de nuestro hijo. Y siempre, pues lo más preciado en la vida siempre es tener un bebé sano que podamos llevarnos a casa sin que esté en el hospital. Y eso simplemente tener en cuenta, en consideración, que tenemos que estar de la mano con nuestro médico endocrinólogo. Entre más temprano se corrija la disfunción tiroidea, va a ser, por supuesto, menor el riesgo de complicaciones. Muchas pacientes me preguntan cuando ellas padecen hipotiroidismo si el bebé va a nacer con alguna complicación. Yo siempre les contesto que no, porque finalmente la alteración tiroidea no es hereditaria. Entonces, en ese sentido, podemos tener un bebé sano siempre y cuando cuidemos nuestro control. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento para una mujer con hipotiroidismo que no se sabía con esta alteración tiroidea? Para pacientes que se les descubre el hipotiroidismo durante el embarazo, el tratamiento va a ser el mismo que para la mujer que no se encuentra embarazada, es decir, el reemplazo adecuado de hormona tiroidea en la forma de levotiroxina sintética. Por eso se llama así, levotiroxina sintética. Hay que recordar, y como preámbulo, que no es adecuado que una mujer con hipotiroidismo lleve terapia con hormonas bioidénticas, ni terapias con hormonas porcinas, bovinas, porque no están aprobadas por la FDA. Y segundo, si tú eres una paciente que tienes hipotiroidismo y y estás en tratamiento con un reemplazo dual que contenga la combinación con levotiroxina y liotironina, tienes que saber que esto no está aprobado en el embarazo.
tienes que recibir únicamente levotiroxina porque la levotironina pasa directamente al bebé y puede estimular también que se aumente el riesgo de que tenga alguna alteración en el corazón. El tratamiento, hay que recordar que si tú eres una paciente con hipotiroidismo y te lo prescribieron durante el embarazo, que también es segura en todo tu embarazo porque el bebé tiene hormona tiroidea, no es algo ajeno a él y es muy segura también llevar a término y también utilizarla durante la lactancia, porque muchas mujeres la toman durante el embarazo, pero la suspenden durante la lactancia, por lo tal también puede haber complicaciones o más bien se les imposibilita la lactación porque realmente requieren esta hormona también pues durante toda la vida. Las vitaminas prenatales que contengan hierro, es importante que tomemos en consideración que tiene que haber un espacio de más de 4 horas, por lo menos entre la ingesta del calcio que te puedan haber prescrito y el hierro. Al igual, tiene que haber una separación por lo menos de que no sea antes del desayuno. Generalmente aconsejamos que el tratamiento tenga que ser del calcio con hierro, por lo menos hasta antes de la comida o bien antes de la cena para que no interfiera con la absorción de la hormona tiroidea. Entonces, algo importante que tenga que saber, si yo tengo hipotiroidismo, hay algo especial que yo necesito saber ahora que estoy embarazada. Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia las pacientes que vemos en consultorio. El reemplazo, el control del hipotiroidismo durante el embarazo tiene que ser adecuado desde que uno planee el embarazo. Un embarazo programado, en un peso adecuado, con un control hormonal óptimo, y también me refiero a los valores o concentraciones de vitamina D. Hay que recordar que el control que se aconseja es de menos de 1.5, por lo menos en los últimos 3 meses. Recordar para todas las pacientes que también están sometidas a tratamientos de fertilidad, recordar que también lo que asemeja a un embarazo durante la transferencia embrionaria también puede representar que ocupen un poquito más de dosis de la habitual. Eh, Podemos hacer incrementos empíricos al inicio del embarazo, pero siempre y cuando apoyándonos de lo fundamental, que es contar con un perfil tiroideo reciente. El monitoreo regular de la función tiroidea, como lo comentamos hace un momento, va a ser vital durante el primer trimestre y pruebas adicionales cada 4 semanas en caso de que sea necesario. El ajuste va a depender de cómo vaya evolucionando el peso materno y también cómo vaya la evaluación con el médico materno fetal. Y como todo, generalmente nosotros como endocrinólogos reproductivos, generalmente en la última consulta, que es al mes 8, generalmente hacemos los ajustes necesarios para que podamos reducir cuando nazca el bebé, ya sea por parto o por cesárea, llevar nuevamente al paciente a la dosis habitual a las 6, 8 semanas después de que nazca su bebé. En el caso del hipotiroidismo subclínico, va a depender de lo que diga el médico tratante. Y en este caso, para todas las pacientes que han tenido hipotiroidismo postquirúrgico secundario a cáncer de tiroides, es muy importante que también tomemos en consideración que también podría haber un embarazo siempre y cuando la dosis de yodo o algún estudio con yodo radioactivo tendría que estar más lejano, mínimo a los 6 meses de utilizar una dosis de radioyodo, principalmente para que no haya complicaciones en nuestro bebé o malformaciones congénitas. Pero principalmente lograr un embarazo no es un obstáculo para todas las pacientes que viven con hipotiroidismo, porque las hormonas tiroideas no tienen nada que ver con el riesgo. Finalmente, las hormonas del embarazo no van a afectar para nada el tratamiento del cáncer de tiroides, siempre y cuando obviamente te encuentres adecuadamente controlada y también estés fuera de riesgo y te hagan los controles en donde ya tu médico tratante te haya dicho que estás ya con inactividad. El tratamiento también es controversial para las pacientes que padecen hipotiroidismo subclínico, para aquellas en las cuales la tiroides se les enfermó de causa autoinmune. Y en ese sentido es importante tomar en consideración que el rango máximo que se aconseja actualmente para el hipotiroidismo es arriba de 4. En aquellas pacientes que tienen anticuerpos positivos, es recomendarles empezar el tratamiento para evitar las complicaciones. En conclusión, quiero comentarles que las alteraciones tiroideas, en especial el hipotiroidismo, es una causa frecuente de infertilidad, pero que sí es posible poder lograr el embarazo si padeces hipotiroidismo, siempre y cuando estés bajo un tratamiento tiroideo óptimo. Y eso los médicos nos podemos dar cuenta, te podemos aconsejar en base a los valores que presentes del rango de la hormona estimulante, la tiroides.
Lo ideal es un embarazo planeado y antes de que quieras lograr el embarazo, consultarlo con tu médico endocrinólogo en el caso de que seas una paciente que no tiene cáncer. Y recuerda también estar en un peso saludable, con la suplementación óptima también de vitamina D, que también es esencial para la fertilidad. Y recordar como conclusión que el tratamiento adecuado va a ser esencial en el control prenatal para asegurar el bienestar materno-fetal. Quiero debatir los mitos entonces de que una paciente que tiene hipotiroidismo no puede lograr el embarazo. Sí lo puede lograr siempre y cuando esté en un adecuado control. Y hay que, bueno, nuevamente corroborar que pueden haber múltiples causas de infertilidad, no todo es la tiroides. Estoy a sus órdenes. Si tuvieran ustedes alguna duda o pregunta, estoy acá con ustedes para responder todo lo que queramos platicar acerca del hipotiroidismo, el embarazo. Claudia. Sí, muchas gracias, doctora. Pues vamos a ver si hay por ahí algunas preguntas. Creo que, bueno, me están haciendo aquí una pregunta en un chat porque Claro que compartimos sí. la sesión por Sí, ahí y sí. pregunta una chica del estado de Puebla, me está preguntando que cuánto tiempo usted recomienda esperar después de un cáncer de tiroides para intentar un embarazo. Bueno, generalmente ahí también va a depender del tipo de cáncer, del estadio que tenga, porque como todo, lo más importante es la vida, ¿no? En este caso, si ya, por ejemplo, usted como paciente ya tiene, por ejemplo, libertad de su oncólogo o su de endocrinólogo en donde ya está, digamos, en remisión o digamos que ya no tenga actividad tumoral, puede iniciar porque algunas pacientes no reciben yodo, no todas las pacientes reciben yodo. Hay pacientes donde tienen un estadio muy leve donde no les dan yodo, pero si es el caso de la paciente que sí recibió yodo radioactivo, generalmente se aconseja que mínimo sea al año después de que haya recibido la dosis de radioyodo, la dosis ablativa. Ok. Sí, gracias, doctora. Y bueno, otra pregunta también muy parecida es de otra paciente del estado de Sinaloa que pregunta que si teniendo hipotiroidismo es posible lograr el embarazo. Es muy parecida a la otra, pero no tanto con el cáncer de tiroides, solamente hablando de hipotiroidismo, pero eso ya más o menos lo ha estado explicando aquí en la sesión, pero no sé si quiera comentar algo más. Sí, digamos que el hipotiroidismo puede ser causa de que no puedan lograr un embarazo hasta en un 20% de los casos. Esta condición, generalmente el hipotiroidismo, por ejemplo, en el caso de que no sea autoinmune, generalmente no es tan complicado. Es un poco más complicado cuando tenemos anticuerpos en nuestra sangre positivos contra la tiroides, porque eso inmediatamente, si usted está buscando un embarazo, se recomienda que acuda constantemente a control. Generalmente, recordemos que fuera del embarazo, el control del hipotiroidismo puede ser hasta cada 6 meses, pero en el embarazo el control tiene que ser cada mes, al igual que con su ginecólogo. Entonces, y también para aquellas pacientes que tienen ciclos regulares, inmediatamente a la semana en donde ya no haya, bueno, haya riesgo más bien de que ya tengan ausencia de un periodo menstrual, generalmente recomiendo medirse lo más pronto posible la prueba de embarazo y compartir pues el perfil tiroideo lo más pronto posible, principalmente para poder actuar de manera temprana. Pero sí es posible lograr el embarazo teniendo hipotiroidismo. Ok, muchas gracias, doctor. Adelante, Betty, estabas alzando la mano. Sí, gracias, gracias, doctora. Ante todo, muchas felicidades. La verdad es que es una gran información. De esas veces que uno dice, ¿cómo no supe esto antes? Que incluso me quitara mi tiroides, ¿no? Ahí en Facebook hay comentarios de agradecimiento y de felicitación. Yo tengo una pregunta que he visto de las pacientes que se allegan a los grupos de apoyo a preguntarnos y que hay veces no les podemos contestar. Y esto se refiere a lo que mencionó de la menopausia. Mm. Hemos visto que al retirarnos la tiroides hay muchas pacientes que se les adelanta o ven ausencia de su menstruación y entonces a muchas ya no les regresa. Entonces la pregunta es que si al retirar la tiroides es posible que se adelante la menopausia. En el caso de las pacientes que han sufrido cáncer de tiroides, Ajá. así, bueno, generalmente todo descontrol tiroideo
va a afectar el eje hormonal ovárico, o sea, va a afectar a nuestros ovarios. Digamos que lo que sucede a nivel, tenemos a la tiroides, pero hay que recordar que más arriba está la glándula hipófisis y arriba de ella está el hipotálamo. Entonces, lo que sucede es que hay una autorregulación. Generalmente, cuando nos remueven la tiroides y no tenemos como inmediatamente un reemplazo hormonal, nuestro cuerpo eleva la TSH o la hormona estimulante de tiroides para decirle a la hipófisis que libere más hormona, que tu cuerpo necesita más hormona tiroidea. Y esa TSH, cuando se eleva a nivel de la hipófisis, eleva una hormona que se llama prolactina. La prolactina es una hormona que tenemos tanto las mujeres como los hombres y que está muy inactiva. Generalmente se activa de manera natural durante la lactancia. En el embarazo primero y también en la lactancia, porque es la que va a permitir que podamos amamantar a nuestro bebé. Pero cuando sucede esto fuera de algo natural como embarazo o lactancia, esa hormona va a inhibir el ciclo menstrual, que es lo que sucede de forma natural durante la lactancia, porque la naturaleza, pues, entre todo es maravillosa y eleva la prolactina para inhibir que la mamá nuevamente tenga un embarazo, pues, en los próximos semanas o meses. Es lo que sucede. Probablemente, por ejemplo, en el caso de que esta condición, supongamos, pudo haber ocurrido en una paciente antes de los 40 años de edad, aquí lo que puede estar ocurriendo es eso, que finalmente esa remoción o ese hipotiroidismo temporal que tengas puede haber elevado la prolactina, por eso tu periodo menstrual se inhibió. Ah, O también a veces lo que puede suceder de manera triste, que también ahorita como que ha cambiado mucho el tema o el término, es que también puede haber otra causa por la que el periodo menstrual sea ausente y que no sea menopausia, ah, que es el síndrome poliendocrino metabólico ovárico, que anteriormente era llamado síndrome de ovario poliquístico, que es una causa de que el periodo haya llegado la primera vez en nuestra vida y que luego sea ausente, pero que también coincide con acné, que no se corrige después de la adolescencia, sobre todo a nivel mandibular o en el pecho o en la espalda, o más bien vello, bigote, barba o mucho vello. Entonces son criterios que podrían hacer pensar que a lo mejor no es tanto la tiroides, sino puede haber otra causa hormonal. ah. Muchas gracias, excelente. Aprovechando, hacen otra pregunta en Facebook y dicen, Moni Santos, ¿se debe realizar algún estudio de laboratorio al recién nacido de una mamá que sufra hipotiroidismo? Sí, sí se debe hacer, de hecho se realiza. En nuestro país está estipulado por la norma oficial mexicana que se haga a las 72 horas de nacido al bebé un tamiz neonatal que mide la sangre del talón, la TSH, y eso es como lo llamamos los médicos como una pesquisa. O sea, digamos que eso es como un check rápido para poder detectar si esa elevación de la TSH se encuentra inapropiadamente alta para que inmediatamente al bebé se le haga un perfil amplio. Perfecto, gracias. Clau, no veo ningún Sí. otro mensaje aquí digo, pregunta en Facebook. No sé si tú tienes alguna otra que te ha llegado, que te haya llegado así directo a ti. No, creo que ya son todas y bueno, le queremos agradecer a la doctora su excelente ponencia y realmente sabíamos sobre el hipotiroidismo y el embarazo y sobre todo la importancia que también hemos visto que algunas pacientes que tuvieron cáncer de tiroides y yo creo que antes del cáncer de tiroides tuvieron alguna deficiencia ahí del hipotiroidismo y tienen algunos, sus bebés o sus hijos con problemas de desarrollo cognitivo o baja de coeficiencia intelectual. Entonces, realmente a veces no sabemos ni siquiera que teníamos el hipotiroidismo en el embarazo y después ya ahora que tuvieron el cáncer, pues algunas pacientes de muchos lados de la República nos han comentado eso, ¿no? Que tienen chicos con ese tema o a lo mejor también no sé si tenga relación el TDA o el ¿cómo se llama el otro problemita, Betty? Ya se me va. No es ¿El autismo? autismo. Ujú. Algunas tienen algunos chicos con ese tema. Sí, no hay relación entre
la neurodivergencia, o sea, el TDAH o el autismo con las enfermedades tiroideas. Sí está Ah, muy documentado el tema de que puede haber un bajo IQ en pacientes que no sabían que tenían enfermedad tiroidea y que no son reemplazadas oportunamente. Y también hay un valor muy importante, ahora que lo tomamos en consideración, que el término médico se llama hipotiroxinemia, que es únicamente una T4 baja. El ah, perfil tiroideo se puede encontrar normal, pero la T4 baja. Eso puede asociarse más frecuentemente a deficiencias de yodo y sí, desafortunadamente, también se asocia a alteraciones cognitivas. Y es muy importante que, pues principalmente seguir trabajando en equipo para crear conciencia, ¿no? Generalmente en una mujer, en la población general se tiene que hacer, o más que nada de rutina, una detección arriba de los 40 años de edad a toda persona para detectar hipotiroidismo. En toda mujer que se embaraza con alto riesgo de enfermedad tiroidea. Es decir, si tuvo hipertiroidismo en la infancia, si ya tuvo hipertiroidismo alguna vez, o si los padres padecen hipotiroidismo, es de alto riesgo de enfermedad tiroidea y tiene que hacerse la pesquisa al momento del embarazo. Porque aquí como que no hay un tema de que a tal semana me lo voy a hacer, sino que desde que yo sepa que estoy embarazada. Y lo otro es, pues cada vez está aumentando más la prevalencia. Es muy común que ahora veamos en el consultorio mucho más pacientes que acuden en la perimenopausia o menopausia con disfunción tiroidea y no lo sabían. Recordemos que la edad es un factor para que podamos adquirir o para que nuestra tiroides cese su trabajo, pero principalmente hay que tener en consideración que haber padecido alguna alteración tiroidea, sobre todo autoinmune, puede adelantar la menopausia hasta 5 a 8 años en las pacientes con cáncer de tiroides. ok. Eso sí, porque va disminuyendo la hormona antimileriana. Entonces, digamos que algunos síntomas ya ven que se pueden disfrazar, ¿no? O sea, que Sí. cansancio, que caída de cabello, uña quebradiza. A veces no es común encontrar insomnio en los pacientes con hipotiroidismo, pero cuando ya haya la presencia de bochorno, pues bajo deseo sexual, insomnio, alteraciones del ciclo menstrual, ahí tendríamos que echar ojo más que nada al aspecto si estamos en la perimenopausia o menopausia, pero también transmitir a las pacientes que viven con cáncer de tiroides que el reemplazo hormonal no está contraindicado para ustedes porque no son hormonas sexuales. O sea, son las hormonas sexuales más bien no tienen nada que ver con el tema de la alteración del cáncer de tiroides. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Está excelente la ponencia, aprendimos mucho y cualquier forma se queda ahí en nuestras redes para que la gente que no la pudo Porque sí, ver en estos momentos la puedan seguir viendo. Ya dejamos ahí sus teléfonos y las redes para quien la guste buscar y le agradecemos muchísimo, muchísimo esta tarde que compartió con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias, doctora. Que tenga siempre un muy gusto, buena tarde. Claudia. Betty, me dio mucho gusto estar Gracias. aquí. Quedo a sus Gracias, órdenes. Buenas doctora. tardes. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Buenas tardes. doctora. Muchas Bye. gracias. Bye. Bye.